Jiménez Escudero es oriundo de Pilar de la Horadada. Empiezo a hacer deporte en el año 75, aunque bueno, en aquella época el deporte no estaba bien visto. Lo único que había era fútbol y poca cosa más. Había algo de atletismo, pero principalmente fútbol, y España no destacaba absolutamente en nada. Entonces nosotros, nuestra inspiración era el sueño olímpico. Entonces empezamos a hacer deporte bueno, a mí en concreto porque el tema del agua me tiraba muchísimo. Soy una persona de agua y de espacio abierto. Entonces el piragüismo para mí en aquella época supuso, pues bueno, mi lanzamiento y luego ya una vez entras ahí, pues descubres la competición, las olimpiadas, superarte a ti mismo constantemente, y así fue ese José Juan. Me lleva a seguir practicándolo cada día, principalmente desde que volví hace 12 años. El tema de la sensación de estar en el agua, deslizar por encima del agua con una piragua es una maravilla, es una sensación, es una especie de droga. Lo bueno que tiene que al no ser un deporte de contacto, por ejemplo como hacer jogging, las articulaciones, rodillas, espalda, hombros no sufren. Y en edades avanzadas tú puedes practicar deporte, y el piragüismo ya te digo, es una adicción. El deslizar por encima del agua es un placer, Bueno, el Mar Menor, cuando yo empecé a entrenar en el año 75, estaba completamente cerrado del Mediterráneo. Lo único contacto, o sea, la única entrada de agua del Mediterráneo eran a través de la Gola, que era la Gola de Marchamalo, en la zona norte, y luego la Gola aquí de la Encañizada. No había otra entrada de agua al Mediterráneo. Tenía una composición completamente distinta a la que tiene hoy en día. Había especies que desaparecieron 4 años después de abrir el puerto de Tomás Maestre y entrar el agua del Mediterráneo. Proliferaron algas. Entonces el Mar Menor apenas tenía algas. Uno de los recuerdos que tengo es de salir las mañanas temprano cuando estaba plato. Tú te ponías a palear y era como deslizarte sobre un cristal. O sea, ibas remando y veías las caracolas, los pececitos, lo veías todo. Al no haber algas, veías perfectamente todos los caballitos de mar. Era algo paradisíaco. Había muy poquitas algas y podías ver absolutamente todo. De hecho, recuerdo que cuando había competición y venían los equipos de Valencia o de Murcia acostumbrados a remar en río, mucha gente le daba vértigo y se caía al agua, volcaban. Era una cosa que a mí me llamó la atención. Digo, oye, ¿esto es por qué se caen al agua? Y era porque se iban dentro 4 o 5 metros y era como estar flotando en el aire. Entonces les daba vértigo y los tíos volcaban y se caían al agua. Lo cual ahí me producía, digo, la gente, ¿por qué se cae? Claro, ellos remaban en aguas turbias, en el río Segura, en el Júcar, en la Albufera de Valencia, que ya estaba putrefacta y negra en aquella época. Qué bueno. Y así era el Mar Menor. El piragüismo en la zona del Mar Menor, en San Javier en concreto, era uno de los... El piragüismo sí estaba bien visto porque se hacían competiciones, venía gente de fuera y tal, y aquello que como que tenía bien visto, pero estaba bien visto. Pero cuando te veían correr, especialmente cuando íbamos a hacer cross hacia la zona de Balsicas, que nos íbamos corriendo hasta el Cabezo Gordo, la gente cuando nos veía, los que estaban trabajando en el campo, nos insultaban, hasta nos tiraban piedras. Nos decían que éramos unos vagos, unos gandules, que cómo perdíamos el tiempo corriendo. O sea que la mentalidad era completamente distinta a la que hay hoy en día. De los piragüistas, la diferencia es abismal. Ahora tenemos todos los medios, tenemos todas las instalaciones. En mi época ni teníamos medios, ni teníamos instalaciones, ni teníamos absolutamente nada de nada. Las palas
a veces hasta nos las hacíamos nosotros, las piraguas nos las hacíamos nosotros. Hoy en día hay absolutamente todo y la gran diferencia es que nosotros no teníamos medios, pero teníamos toda la motivación del mundo. Y hoy en día lo que veo es que hay unos medios fenomenales, unas instalaciones como la que tenemos aquí, la que hay en la que tienen los del San Javier, unas instalaciones fabulosas con todo tipo de material, pero falta motivación. La gente joven no tiene motivación. No sé por qué será. Día a día, en los años 70, fácil. Nos levantábamos a las 5:30, 6 menos cuarto de la mañana. Hacíamos un primer entrenamiento de 6:30, de 6:30 a 7:30, hacíamos una hora de agua y de ahí nos duchamos y nos íbamos a clase, los niños al colegio y los mayores, yo ya estaba en el instituto, a coger el autobús a toda pastilla, porque entonces el instituto estaba en Torrevieja y había que coger el autobús y llegar a tiempo porque Torrevieja está bastante lejos. Y luego hacíamos otro entrenamiento por la tarde cuando salíamos del instituto a las 6 de la tarde, llegamos aquí a las 7 y por la tarde de 7:30 hasta las 9 algunas veces volvíamos a hacer un segundo entrenamiento en aquella época. Los niños entrenaban un poco más temprano porque ellos salían a las 5 de la tarde y los niños, los de entre 12, 13, 14, 15 años, entrenaban más temprano, y los mayores el segundo turno era de 7:30 a 8:30, 9 algunas veces, y ese era el día a día nuestro, o sea, era bastante duro. Anécdota, os puedo contar mi primer campeonato de España en el año 77, bueno, que conseguí clasificarme para ir a un campeonato de España en Asturias. En aquella época, Asturias está de Murcia sobre unos 1000 kilómetros. En aquella época os puedo decir que un viaje a Asturias salías de aquí a las 8 de la mañana y llegabas a las 6 de la tarde del día siguiente, llegabas a Asturias. No había autopista. Bueno, un viaje a Valencia duraba 8 horas, o sea, pasabas por todos los pueblos, empezabas a salir de la Ribera, entonces el club lo teníamos, yo era del Polideportivo Mar Menor, de Santiago de la Ribera, y empezaba a pasar pueblos, San Pedro, Pilar de la Horadada, Torrevieja. No había ninguna urbanización de las que veis ahora, ni Cabo Roy, bueno, estaba Campoamor, pero luego pasabas Torrevieja, Guardamar, todos los pueblos que hay en la costa hasta llegar a Valencia. Un viaje a Valencia eran 8 horas. 8 horas. O sea, que son anécdotas importantes. Y lo de Asturias, yo cada vez cuando salí de aquí nunca me había movido de esta zona. Y recuerdo que yo me fui a Asturias en el era mi primer campeonato de España en el año 77, en pleno verano, el mediados de julio. Pues estaba 7 días, me llevé 7 camisetas de manga corta y 7 pantalones cortos, una chancleta y unas zapatillas, no me llevé más. ¿Cuál no fue mi sorpresa? Que cuando llegamos, entonces se pasaba por todos los pueblos, y cuando tienes 15 años, tú te metes en un autobús y te da sueño, ¡buah!, te duermes y no te enteras. Y me desperté a la mañana siguiente, estamos en León, los cristales del coche se habían empañado, aquello que limpio, digo, qué raro que se ha empañado esto, ¿no? Miro a través, estábamos aparcados justo enfrente de la Catedral de León, y la gente iba por la calle con abrigo. Digo, ¿qué pasa aquí? Estoy soñando, esto no es normal. Claro, si no te lo han explicado nunca, pues tú no lo entiendes, te crees que estás en un sueño. Digo, esto es una pesadilla, la gente con abrigo por la calle, 6 grados. Digo, bueno, me bajo del autobús en manga corta, en pantalón corto y con chancletas. Un frío que me moría. Y cuando, claro, estaban todos desayunando en un barecillo que había allí al lado de la catedral, todo el mundo muerto de risa, oye, ¿tú dónde? No has salido de Murcia en la vida, ¿no? No había salido de Murcia en la vida. Pues me pasé una semana en Asturias con un frío. Bueno, cuando pasamos el puerto de Pajares, que entonces se pasaba por el Pajares, bajamos, bueno, había nieve todavía en las montañas, estamos hablando de que eran los años antes de que empezara el calentamiento global,
había nieve todavía en las montañas, en el Pajares, y cuando bajamos el Pajares, pues estaba nublado y lloviendo. Digo, jolín, en julio lloviendo, nublado, bueno, pues mañana se quitará. Al día siguiente me levantas por la mañana y nublado y lloviendo, y al día siguiente igual, y al día siguiente 5 días. Yo no lo he entendido. Digo, puede estar 5 días en pleno mes de julio nublado y lloviendo. Digo, esto no es normal. Y a la vuelta, cuando volvimos otra vez y pasamos el Pajares y vi el sol, digo, aleluya. Fue como una pesadilla. Entonces era una de las anécdotas de que si nunca habías salido de tu entorno, y sí, pues lo estudian en los libros, el clima atlántico tal, no sé qué, pero en el verano el clima atlántico sería igual que aquí. En fin, esa sería una de ellas. El colegio de aquel entonces estamos en los tiempos de la dictadura de Franco. Se estaba empezando a abrir algo el tema, pero todo aquello de los... Entonces, todos éramos antifranquistas, nos dejábamos los pelos largos, y eso estaba fatalmente, estaba fatal, ¿no? Porque nos poníamos la generación joven, o sea, las nuevas generaciones, el que llevaba el pelo largo, llevar vaqueros viejos, todo eso estaba fatalmente visto, y ya por la forma de vestir, decían, este es un rojo. O sea, todo lo que no era estar en el sistema, ir completamente afeitado, repeinado y con los zapatos limpios, era antisistema en aquella época. Pero éramos una aplastante mayoría, o sea, todo el mundo estaba harto ya de la dictadura, y yo creo que España entera estábamos deseando ser un país normal y corriente, y que hubiese libertad. También cambiar un poco la mentalidad, que saliéramos a correr a la calle y no nos apedrearan, no sé, cosas así. Estábamos deseando que hubiese un cambio, porque la dictadura fue una época gris y muy triste de este país. Pues la motivación hoy es fácil de encontrarla, porque tienes las redes sociales, tenemos el YouTube, puede inspirarte. Hay grandes atletas de élite de todos los países que puedes ver directamente en la red. Bueno, nosotros tenemos a nuestro Lázaro de Aro, que ahora mismo está en el equipo nacional preparándose para la Olimpiada de París, y es de aquí, de San Pedro del Pinatar. Te metes en las redes sociales, en Instagram creo que está, pues, lo ves ahí, y ese chaval es una motivación, ver la vida, lo que hace, el entrenamiento cada día, para que la gente joven que empieza, oye, yo quiero ser como ese. Todos no hemos tenido siempre yo de crío también, cuando yo empecé con este deporte, había entonces un héroe, un rumano, que era Iván Pachaski, y yo cuando veía a aquel tío remar y tal, digo, joder, yo cuando sea mayor quiero ser como este tío. Entonces todos tenemos un ídolo que queremos copiar e imitar, si queremos llegar o sea, si este lo hace, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Si este tío es campeón del mundo, ¿por qué no voy a ser campeón del mundo? Pues si este tío, si tiene 2 piernas, 2 brazos, este tío no es más guapo ni más listo que yo. Y la fuerza y el entrenamiento, todo eso, o sea, la fuerza y con disciplina y entrenamiento se consigue. O sea, si una persona hace una cosa, otra persona la puede hacer igual.